¿Recordáis el ID3? Es imposible hablar de nuestro protagonista de hoy sin citarlo. En aquel vídeo la cosa acababa más o menos así. El coche dinámicamente me gustaba, pero tenía detalles como el acabado interior que suponían un problema suficiente como para no comprarlo. Y luego está este coche, el Born, el primer eléctrico puro de SEAT Sociedad Anónima, lanzado bajo la marca Cupra. Un hermano gemelo del ID3 con cambios que saltan ya a la vista por fuera y por dentro y que deberían llegar también a la parte ciclo. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total Energies. Y vamos a ver si es verdad que este Cupra Born tiene identidad propia respecto al ID3. La historia del ID3 de Volkswagen es curiosa en tanto en cuanto cuando Volkswagen decidió hacer su nuevo equivalente al Golf en forma de coche compacto eléctrico, decidió también que tenía que utilizar la misma plataforma para crear toda una familia de coches eléctricos para minimizar los costes de inversión. Así salió el ID4, el ID5, que son crossovers, subs metidos dentro de la misma gama, y se han hecho productos de otras marcas. En el caso de Skoda Enyaq, en el caso de Audi el Q4 e-tron, ha ido haciendo toda esa familia para compartir costes y desgaste económico de inversión en ese tipo de productos colaterales al ID3, pero se guardaban unas en la manga, y es que querían crear otro producto adicional sobre la propia estructura metálica del ID3 sin cambiar muchas piezas para maximizar la rentabilidad de ese producto de acceso que al final es el ID3, que es el más barato de todas las variantes que tiene dentro de esta familia. Como ocurriese en su día con el trío Up, Mi, Citigo, la idea era reaprovechar esta estructura de paneles y buscar una variante con pequeños cambios estéticos para sacar más partido al producto. Así se presentó en su momento el SEAT el Born, no el Cupra Born. La cuestión es que después de presentar SEAT el Born, con el metido, aunque luego se lo borraron, se dieron cuenta en el grupo Volkswagen y en SEAT Sociedad Anónima que vender el coche con el logo de SEAT iba a ser complicado. Iba a ser complicado porque SEAT está acostumbrada en el mercado a vender productos de alrededor de 20.000 euros. Esos 20.000 euros de tarifa están muy lejos de los 40.000 de media que iba a costar este Born nuevo, este modelo eléctrico. Así que dentro de la propia firma se dieron cuenta de que era más fácil pedir ese dinero, esa cifra económica, si le ponían el logo de Cupra, porque Cupra es una marca que ya os contamos todo su posicionamiento en el reportaje largo que hicimos, lo hemos comentado varias veces en Power Art, pero la idea fundamental tras la marca es que se puede pedir más dinero porque el cliente que va hacia un Cupra es más aspiracional, está más dispuesto a dejarse pasta en el coche y no ratea tanto a la hora de descuentos como si ocurre con SEAT, que recorta claramente por debajo esas tarifas. Así que se tomó la decisión de convertir ese SEAT Born en Cupra Born. Convertir el coche de SEAT a Cupra no llevó demasiado esfuerzo, pues se conservaron muchos de los aspectos del diseño, cambiando el formato de la boca inferior y agregando una boca adicional horizontal entre los lagrimales de los faros. La realidad es que el coche estéticamente funciona y sobre todo se distancia asombrosamente del ID3 para los pocos cambios que tiene. Tiene las mismas puertas y los mismos puntos duros, los mismos vidrios, pero el juego de superficies acuñadas, el diseño del frontal, el cambio del formato del pilar C y el portón trasero sin la parte negra sirven para que este coche se vea más deportivo. Tenéis un vídeo de nuestro amigo Paul en The Post Tape donde explica este juego de elementos que la verdad es que os recomiendo ver. Y si por dentro es subjetivo que yo os diga que este coche me gusta más, a Diego también le gusta más que el ID3 a nivel estético, y eso pues uno puede decir a mí me gusta, a mí no me gusta y es una cosa de opinión personal, pero por dentro objetivamente este coche está mucho mejor hecho que el ID3. Si recordáis el coche de Volkswagen, yo hacía así con el dedo y quedaban marcas blancas por el salpicadero y por la puerta, ¿os acordáis de eso? Aquí no ocurre. El uso de materiales, la elección de materiales para todos los plásticos del salpicadero está mucho más cuidada, y además se utilizan cosas como un neopreno en esta parte delante del propio conductor con tacto blandito, el propio plástico de aquí tiene un tacto al dedo más gomoso, la parte inferior, la consola esta que está acolchada también en neopreno para apoyar la rodilla. Sí que es cierto que vas más metido en el coche porque en el ID3 tienes una sensación más de monovolumen porque la consola central es mucho más baja, pero a cambio de tener esta consola más voluminosa tenemos un espacio aquí para dejar cosas. El ID3 también está bien solucionado ahí, pero no tienes esa misma sensación de integración ni de tacto agradable tanto en la rodilla como luego a la hora de apoyar el codo, que tienes esta suerte de alcantara con iluminación por detrás que queda realmente bien. La ergonomía no se solventa y en algunas cosas se empeora. Los mandos táctiles del volante van mal.
Con el mando del volumen que no hace caso la mitad de las veces que quieres usarlo. El clima es táctil exclusivamente, con el mando de luces y desempañalunas también táctiles. En el caso, además del tema del volumen y del clima, sigue sin haber luz para utilizarlos adecuadamente por la noche. Los asientos son unas butacas deportivas que están opcionales para el ID3, aquí están integradas de serie, me gustan cómo agarran la parte de la espalda, son cómodas, lo único que le echo en falta es regulación del reposa muslos, que además se me queda claramente corto y me falta que se pudiese levantar un poquito más para agarrar el cuerpo en las frenadas. Tampoco me ha terminado de convencer el remate de ergonomía a nivel de la puerta, porque el tirador de la puerta queda un poco raro a la hora de cerrarla, queda demasiado adelante, las puertas hay que tirarlas de más atrás para hacer más fuerza o por lo menos tener un asidero más claro. Aquí no me ha gustado cómo está esto terminado. Y por otro lado tampoco me gusta el mando de los bajaventanillas traseros, que es de nuevo esa solución táctil que ya vimos en el ID3, que es horrible. Detrás es como el ID3, es decir, mucho espacio para las rodillas, 2 enchufes USB-C y ya. Puertas de plástico rígido sin reposacodos acolchado y sin reposabrazos central. El maletero, idéntico también al ID3, tiene 385 litros aprovechables, típicos en un León. Técnicamente podríamos pararnos ahora a hablar del chasis del coche, enseñárnoslo por debajo, irnos donde Martín Valleros y todo lo demás, pero sería redundante porque este coche por debajo es idéntico al ID3. Cambian pequeñas cosas, pequeños detalles de puesta a punto. Por ejemplo, este coche es 15 milímetros más bajo en la parte trasera que el ID3, 10 milímetros más bajo en la parte delantera. Se incorporan amortiguadores más duros y probablemente, no lo hemos podido comprobar, muelles también más duros para tratar de controlar cabeceo y balanceo a costa de perder un poquitín de confort en baches más o menos largos. Los bujes de los brazos de suspensión, luego os lo cuento cuando vaya conduciendo, parece que no están modificados por la capacidad que tiene de tragarse baches tipo resalto o tapa de alcantarilla, que es donde trabaja la goma del brazo más que el amortiguador y el muelle, y este coche sigue siendo muy cómodo en ellos y no hace ruidos. La cremallera de dirección es la opcional de paso variable que tiene el ID3, pues aquí va de serie en todos los Cupra. Así se acaban ahí los cambios de este coche respecto a un Volkswagen ID3. Esta unidad que nos han prestado tiene un motor trasero de 204 caballos alimentado por una batería de 58 kWh netos, idéntica configuración al ID3 que ya probamos. Existen versiones de 150 caballos con batería de 45 kWh y otra batería de 58 kWh como esta, pero con más chicha, 231 caballos. Hay otra versión de 231 caballos que va con la batería de 77 kWh. Las versiones más potentes llevan frenos delantero más gordos y un ESP con un modo de desconexión que te permite ser más liberal con el chasis. Las versiones más potentes, las de 231 caballos, llevan frenos de más diámetro y un ESP con modo de desconexión que te permite ser más liberal con el chasis. Con todo, no esperábamos otra cosa que este coche copiase las cifras del ID3, y así ha sido. Esta unidad ha sido un pelo más rápida que el Volkswagen que probamos en su día, pero las diferencias son de décima, ya que hemos hecho un 60-100 en 3,3 y un 80-120 en 4,7 segundos. Es rápido como un León de Cupra de 245 caballos de gasolina puro, no el hibridado enchufable, para que tengas una referencia, y sería su equivalente, pero en versión eléctrica, este Born. Pero la cuestión abierta que tenemos que resolver a la hora de probar este coche es una bien sencilla. ¿Se siente distinto a un ID3 o es un clon del ID3 o solo una variante del ID3? Yo os voy a decir que se siente distinto, pero no tan distinto. No hay que emocionarse, sobre todo porque no llega al nivel de dinamismo en comportamiento de conducción que a mí me hubiese gustado encontrarme en un Cupra, en un coche deportivo que esperaba que fuese picantón cual compacto GTI. Y no es el caso, es un coche que claramente va un poco más duro en cabeceo y balanceo, así que controla mejor los movimientos de la carrocería. Además tiene la amortiguación en extensión, me da la sensación de que va más dura que en el caso del ID3, porque parece que frena mejor esos cambios de apoyo cuando los está haciendo, lo cual lo hace más progresivo y fácil de leer cuando estás cargando el coche lateralmente. La dirección también tiene un peso mejor calibrado, no voy a decir que vaya más pesada, sino que sencillamente la proporción que tienes de incremento de dureza en el aro a medida que vas apoyando el coche más fuerte me parece que está más conseguida que la del Volkswagen, que me parecía un poco más artificial, aunque sigue sin tener información subiendo. Me cuesta mucho leer lo que están haciendo las ruedas delanteras cuando subviro, y con este coche se subvira, creedme. Y lo curioso de todo esto es que todas estas historias las consigue sin perder confort, cosa que llama bastante la atención, porque
Normalmente cuando se endurece la amortiguación acabas sacrificando cierto grado de confort, pero en este coche, como os decía hace un momento, da la sensación de que todos los bujes, tacos de goma que tienen las articulaciones de los brazos de suspensión y de subchasis se han conservado como en el ID3 o se han cambiado muy poco, así que el coche tiene esa sensación de solidez, pero también esa capacidad de tragarse los baches pequeños, las tapas de alcantarilla, los guardias tumbados, cualquier resalto de esos pequeños que no mueve rueda respecto a carrocería como tal al uso, sino que lo que hace es mover el brazo de suspensión respecto a la carrocería hacia adelante y hacia atrás. Funcionan muy bien porque se los traga sin que te metas sacudidas secas, que es lo que esperarías de un coche con un talado más deportivo que el ID3. Así que ¿dónde está esa pérdida de confort? Realmente en los baches pronunciados un poquito más largos que coges en autovía, autopista nacional o en una carretera como estas, donde sí que se llega a notar que el coche va un poco más seco, pero es tan poca la diferencia que o vas por carreteras muy rotas o ni la vas a recibir, y a cambio sí que notas ese control extra de cabeceo y balanceo, así que globalmente diré que me gusta más la puesta a punto de este coche que la del ID3. También me gusta más el tacto y peso de la dirección, que tiene mejor consistencia en su incremento de peso a medida que cargas aceleración lateral y se siente 100% Seat o Cupra, como quieras llamarlo. Vas al gas y tienes respuesta rápida del acelerador para empujarte con ganas, siempre que sea a velocidades bajas o medias, ya que como en otros eléctricos se desfonda a alta velocidad. Pero a pesar de todas estas buenas maneras que tiene de fondo, como os decía hace un momento, es un coche que no se nota deportivo. Y no se nota deportivo por las tres fases típicas de una curva. Dos están condicionadas probablemente por el reparto y la localización de los pesos, y la tercera voluntariamente Seat ha decidido no hacer el coche liberal en sus derrapes de la trasera. El caso es que entrando en curva va ultra plantado y no puedes hacerlo rotar en el ingreso a base de volantazo seco mientras estás en los frenos. Tampoco puedes modificar la guiñada del coche ahuecando gas de golpe cuando está el coche apoyado para que el coche rote. Y cuando sales de la curva, que es cuando te queda el recurso de ser un tracción trasera, bajas el acelerador a fondo, esperas que el coche derrape y aunque te deja intuir un ligerísimo sobreviraje sobre sí mismo, rápidamente saltan los controles. Inicialmente el de tracción y si llega el caso salta el ESP para quitar ese extra de guiñada de rotación. El caso es que cuando probamos el Volkswagen ID3 os hablaba siempre respecto a un Golf equivalente que no fuese el GTI. Y en esa comparación os decía que el ID3 salía ganando por puesta a punto y por comportamiento dinámico, pero aquí sucede que este coche se tiene que pegar con el Cupra León 245 caballos, que vale prácticamente lo mismo que este aparato. Y la realidad es que el Cupra León, y también el Seat León voy a decir, tienen un tacto más deportivo en cuanto a cómo entran de dirección, en cuanto a cómo muerden del tren delantero, en cuanto a cuánta información fluye hacia ti para darte cuenta de cómo está pisando el coche al asfalto, y también en su ajustabilidad. Son coches que se pueden ajustar entrando y coches que se pueden ajustar en apoyo. No sacan partido de motricidad porque son de tracción delantera, pero es que este coche tampoco les mete ahí una tunda a la hora de salir de la curva. Así que es cierto que gracias a usar motor eléctrico más tracción trasera es un coche que encuentra más fácil motricidad y tiene más sensación de pegada a velocidades medias, pero en un cómputo general son más deportivos los Leones que el Born, y eso a mí, ¿qué deciros? No sé si me entristece, me da la sensación de oportunidad perdida, o todavía nos queda esa esperanza de que con el Urban Rebel o con el Tavascan Cupra termine de hacer un eléctrico que realmente se ajuste a los criterios del típico coche compacto deportivo que esperarías. Es normal que con tanto peso tan abajo y tan repartido el coche no pueda ser descompuesto entrando en la curva. La falta de ajuste en apoyo entra también dentro de lo normal, porque se habrá querido evitar que el coche se desmande por inercias. Pero es que incluso si provocas perder la trazada, el coche se la reencuentra súbitamente, borrando la progresividad y el fluir suave al límite de un coche más ligero de gasolina. Ford con el Mach-E afrontó riesgos similares, pero al final dejó que la trasera rotase un poquito más en aceleración, lo que le mete un extra de interés deportivo que en el Cupra no hemos encontrado. Una cosa que especialmente no me ha gustado a la hora de intentar hacer conducción deportiva es el tacto del pedal del freno. No tiene los problemas del pedal de freno de los EQs de Mercedes-Benz, así que no tienes esa diferencial entre pedal de regeneración y frenada mecánica, sino que aquí se consigue todo con un único desplazamiento de pedal. No hay ese cambio de dureza demasiado marcado, pero sí que es cierto que va demasiado asistido, especialmente en la zona de regeneración, y después tienes una frenada
más dura, más costosa, donde tienes que hacer más fuerza para parar mecánicamente bien el coche. No le faltan anclas, lo que le falta es control de esas anclas. Entonces, si vas a hacer una frenada potente y regresiva, te encuentras con que tienes que hacer más fuerza de la que esperas al principio, por cómo has hecho la primera parte del recorrido del pedal, haces ahí más fuerza, y cuando vas a empezar a soltar el freno para empezar a meter volante y entrar en la curva, la típica frenada regresiva de cualquier conducción deportiva, vas a empezar a soltar el freno, y a nada que sueltas, como es muy duro ese último cacho, digamos que el pedal de freno te saca el pedal hacia arriba y te quedas demasiado poco frenado. Así que acabas haciendo frenadas regresivas con demasiado suelte de freno de golpe, y eso hace que pierdas confianza. Por lo menos la he perdido yo, no le he terminado de coger el tiento. Además, no siempre está en el mismo punto ni con la misma fuerza esa frenada regresiva que os estoy diciendo, esa frenada mecánica dura. No termina de estar bien hecho. Hemos probado otros coches eléctricos que tenían pedales también raros por tacto, pero que frenaban mejor, a mi juicio, a la hora de gestionar tú con el pie cuánto freno estabas aplicando. No tiene nada que ver con los tambores, creedme, no nos volvamos locos en los comentarios. No tiene tampoco nada que ver con el tamaño de los discos. La versión siguiente de este coche, el Boost, que tiene más potencia, tiene discos más grandes, pero no se va a mejorar el tacto del servofreno. Al final es el propio dispositivo del servofreno el que ofrece esa problemática, y parece que estamos lejos de poder solventar ese tema con estos dispositivos en este grupo en Volkswagen, donde siempre hemos encontrado problemáticas con ese tacto. Así que ahí tienen un punto para seguir mejorando. Y ahora podrás pensar que menudo chasco, pero es un tema de puras expectativas. Pero es que igual soy yo el que se está equivocando a la hora de enjuiciar este coche. Igual lo estoy intentando evaluar como un compacto deportivo y el enfoque es otro, es de un coche más urbanita, aunque tenga ese tarado y tacto deportivo. Si te quedas más con esa foto del coche confortable de uso de diario, la verdad es que lo hace muy bien. 66 decibelios hemos medido de sonoridad, que es nada, prácticamente lo mismo que el ID3, no hemos visto ahí diferencias, pero es que es mucho menos de lo que tienes en un León, así que es un coche más cómodo en ese frente. Gasta poca energía relativamente para moverse, le hemos hecho una media de 21,5, 21 kilovatios hora y medio a los 100, así que está bien dentro de los coches eléctricos que hemos probado. Los hemos probado que gastaban menos, los hemos probado que gastaban más. Hay que recordar que en cuanto vas por autovía, al ritmo natural de la autovía acabas gastando 24,5, y eso hace que te la pides la batería relativamente rápido, pero en conducción urbana me ha sorprendido para bien, porque hemos podido hacer medias por debajo de los 18 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Así que la autonomía en uso civil, si al final lo único que haces es ir de tu casa al curro o a la universidad o a buscar a los niños o a la compra, y ese tipo de viaje es una mezcla entre carretera de circunvalación y callejeo, en esas circunstancias vas a tener autonomía de sobra para hacer más de una semana sin tener que cargar el coche. Entonces, en esas circunstancias es cuando realmente le sacas partido a este tipo de coches. La pena o la falta que me falta a mí para terminar de querer un coche de estos con más cariño es que no tienen ese perfil de conducción deportiva agradable que sí tienes en otros modelos equivalentes del segmento C. Y parece que todavía falta cierto recorrido para que logren los fabricantes crear ese producto aspiracional, deportivo y con picante que hasta ahora solo hemos encontrado en el Ford Mustang Mach-E. Con todo esto que os he contado era fácil sacar un listado de conclusiones, así que me lo he preparado y me lo he puesto en el papel para no dejarme ninguna. La primera es la obvia, las plazas delanteras, el acabado del salpicadero es mucho mejor que el del ID3. La diferencia del confort es mínima, hasta el punto de que, por lo menos bajo mi criterio y gusto personal, este coche me gusta más cómo va plantado en el asfalto que el ID3, así que optaría antes por este que por el ID3 por puesta a punto, porque la pérdida de confort no me parece especialmente llamativa. Las plazas delanteras también me parece que están mejor resueltas en cuanto a asiento, y bueno, sigue teniendo los mismos fallos de ergonomía que vimos en el ID3, sumando el tema de que los mandos al volante van realmente mal, especialmente el de volumen, por lo menos en esta unidad. No sé si en otras irá mejor, pero ¿por qué no volvemos a los mandos físicos en el volante? Que es como tienen que ser. El problema de este coche es que cuando probamos el ID3 dijimos que era más divertido que un Golf equivalente normal, y lo era. Pero este coche tiene que pegarse dentro de la gama Cupra con el Cupra León de 245 caballos. Y el Cupra León de 245 caballos de gasolina es mejor coche para divertirse en carretera de curvas que este coche. Es más ágil, es más deportivo, tiene un mejor tren delantero, en tacto de dirección, ajustas entrando, ajustas en apoyo. Cierto es que este coche tiene más pegada a medio régimen, a media velocidad,
que el Cupra León de gasolina, te quitas la caja de cambios de en medio, gasta menos, es más cómodo, es más silencioso, bla, bla, bla. Pero para divertirte en una carretera como esta, yo siempre preferiría el León a esta puesta a punto que tenemos ahora mismo con el Born. Para mí es una oportunidad, diría que casi perdida, en el sentido de que teniendo la plataforma que tiene este coche, los ingenieros de puesta a punto de SEAT no han apostado por ir un poquito más allá con este Cupra y jugársela un poco más para hacer un coche más entretenido. No sé si tiene que ver con algo de miedo, susto o peligro que pueda tener el coche por las inercias que lleva con tanto peso colocado aquí atrás y en la parte baja del coche, es mucha masa, si la dejas moverse tiene más inercias, así que es más brusco en sus reacciones, tal vez por eso venga tan rápido a socorrerte el SP y el control de tracción y te corte y no puedas aprovechar esa manera que tiene de salir empujando desde atrás para hacer un ligero sobreviraje. Y como tiene además el peso tan abajo y también tan repartido entre los dos ejes, tampoco es que resulte especialmente fácil entrar al ataque o descolocarlo, entrando también por decisión de puesta a punto. Creo que por puesta a punto, por tanto, se podría haber hecho un coche más divertido, más deportivo. Aún nos falta por encontrar un eléctrico que tenga chispa. Sigue siendo el mejor de todos los que he probado, el Mach-E de Ford, pero es clarísimamente más caro que este coche y también clarísimamente más grande. En cuanto a versiones para comprarse de este coche, este tiene 58 kWh de capacidad, hay uno de 77 kWh de capacidad. Mi consejo es que si nunca en todo el año hacéis ningún viaje con este coche de más de 250 kilómetros, podéis compraros el de 58 kWh de capacidad de batería. Para cualquier otro tipo de uso, aunque sean solo 4 o 5 viajes al año, que os paséis de esos 250 kilómetros de radio de acción, merece la pena el de 77 kWh. ¿Por qué? Pues porque si no vais a estar parando cada 250 kilómetros y encima vais a parar bastante tiempo, porque la potencia de carga, aunque en máxima llega más allá de los 100 kilovatios, la realidad es que después decae muy rápido y se hace muy largo y muy tedioso el hecho de hacer viajes largos si vas parando cada 250 kilómetros, que apenas son 2 horas de autovía. Así que el consejo es ese: si vais a hacer más salidas, gastaros un poquito más de dinero e iros a por la versión de 77 kWh. Y ahora viene cuando hablamos de pasta. Este coche cuesta 37.500 euros antes de ayudas, eso lo coloca a igualdad de equipamiento, le tienes que sumar unos cuantos opcionales, 2.500 euros por debajo del ID3 equivalente, con el mismo motor, la misma batería, peor interior. Así que, de nuevo, a ojos cerrados, el consejo es comprar el Cupra antes que el Volkswagen, salvo que no os guste la estética y os entre más la del Volkswagen. Respecto a un Cupra León de 245 caballos, que sería su rival indirecto de combustión, casi clavan el precio. El Cupra León 245 corre lo mismo, cuesta 40.725 euros, pero ¿qué queréis que os diga? Me gusta más cómo se conduce para divertirte. Sin duda, la opción cómoda para ciudad, para gastar menos, para emitir menos, es el Born. Pero si compras un Cupra para hacer curvas, este no es tu coche. De todo el resto del mercado de coches equivalentes, nos falta por probar el nuevo Renault Megane eléctrico, que acaba de llegar al mercado y tardaremos todavía un par o 3 de meses para probarlo. Es 2.000–3.000 euros más caro a igualdad de potencia, equipamiento y demás, que este coche sería su equivalente directo, y tengo ganas realmente de meterle mano para ver por dónde van los tiros. Ese coche es motor delantero, tracción delantera, este es tracción trasera con el motor atrás. En teoría debería haber ahí un claro cambio dinámico, no sé con cuál de los dos nos quedaremos. Tiene Hyundai el Ioniq 5 de acceso también a 41.000, 42.000 euros de PVP, eso quiere decir que es también un poquito más caro que este coche, pero también es mucho más grande. Es un coche que yo situaría prácticamente en el segmento del Mach-E, así que no lo veo como un rival directo. También está pendiente de pasar por el canal. Y ahora vamos a hacer una cosa que yo creo que va a resultar bien, y es buscar coches de estos en Wallapop, porque me da la sensación de que, a pesar de la crisis de suministro, como los fabricantes tienen interés en vender coches eléctricos, me da que vamos a encontrar unas cuantas unidades prematriculadas. Vamos a ver. Momento Wallapop, momento de nuestro patrocinador en PowerAR, uno de ellos. Y lo que vamos a buscar es el Cupra Born, 37.500 euros. Es el precio de tarifa de la versión de acceso, que de momento es la única que está disponible. Cupra Born, ¿qué decís? ¿Encontramos o no? Directamente no está ni catalogado. Cupra. Vamos a poner aquí Cupras, salen un montón de Formentores. Yo daba por hecho que habría unidades prematriculadas, y aquí hay una. Vamos a ver si hay alguna más. Y daba por hecho también que iba a haber cierto grado de descuento, pero por lo que hemos visto ya en esa unidad, va a ser que no. Born. Pues hay 3 unidades y las 3 están por encima del precio de tarifa. 204 caballos, la versión básica, matriculada el 12 del 21. Esto es justo lo que os estaba diciendo, automatrículas por parte de los concesionarios para compensar tema de emisiones de CO2, 38,9, teniendo en cuenta los equipamientos que tendrá, pues está prácticamente al mismo precio que si lo encargaseis nuevo. Por otro lado, 5.000 kilómetros, pero es que es coche nuevo.
Tenemos otra unidad aquí, 5 kilómetros, automatrícula también del concesión, 41.900 euros, muy parecido al que hemos probado con otro color, con plan MOVES, sin plan MOVES, aquí hay que hacer casi ingeniería financiera para saber cuánto te va a costar el coche, una automatrícula básicamente para otra unidad, y vamos con la tercera, que es la misma, no es la misma, lo parecía, 38.900, 5.000 kilómetros, en Molins de Rey, y la otra estaba en Madrid. Pues ya veis, 3 unidades, las 3 exactamente a precio de tarifa. No se pueden conseguir unidades más baratas. Esto es el mismo coche, o sea, con las mismas fotos. Uno se supone que está en Madrid y el otro está en Molins de Rey. Me la habéis colado, pero no. Concesionario oficial, bla, bla, bla. La misma unidad puesta 2 veces, así que solo hay 2 coches. Por favor, no hagáis esto. Es muy feo. ¿El coche entonces dónde está? ¿En Barcelona o en Madrid? No lo sabemos. Y esto es todo lo que os quería contar yo del Cupra Born, un coche que me ha gustado más que un Golf normal, pero me sigo comprando el León de gasolina de Cupra para divertirme, aunque este coche sea más práctico, útil, cómodo y sencillo. Esa es la conclusión final. Si tenéis preguntas, cuestiones, dudas o nos queréis contar si os quedaríais antes el ID3 por estética que el Cupra Born, lo podéis dejar en los comentarios. Si tenéis dudas y las dejáis ahí, pues las intentaremos contestar, como siempre. No tengo nada más que contaros, dejadnos un me gusta si os ha gustado el vídeo, que nos ayuda y es gratis. Cuidaros mucho, nos vemos pronto con el próximo vídeo del próximo coche. ¡Saludos! Hey, recuerda que puedes lucir tu amor por Power con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.